Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí. Quiero agradecer particularmente la invitación a Pedro, a Ventura, Eugenia. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito lo que me han pedido, que es la visión local. Hace ya bastante tiempo que decidí presentar mis potenciales conflictos de intereses de esta forma. Yo soy médico infectólogo y soy farmacólogo clínico. Me desempeño actualmente como el director de la Unidad de Innovación del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y tal vez, no quiero prejuzgar, pero muchos de ustedes con total razón se preguntarán de una manera muy válida ¿de qué trabaja un farmacólogo? Y digo que de una manera muy válida porque es lo mismo que me pregunté yo cuando gané el puesto de jefe de farmacología de mi hospital. Así que tuvimos que ir caminando, aprendiendo sobre la marcha. Pero bueno, ojalá que algunos datos que les voy a presentar ahora ayuden a explicar un poquito algunas de las cosas que pueden hacer, que podemos hacer los farmacólogos en el contexto de un hospital. Está claro que, y no voy a detenerme acá, que la población de los nuevos diagnósticos va envejeciendo a nivel mundial, lo mismo sucede en la Argentina, y no solamente los nuevos diagnósticos suceden en gente de mayor edad, sino que obviamente el grupo de pacientes con la expectativa de vida actual va creciendo a la par que sus médicos. Acá lo que hice fue mirar no solamente a nivel global o nacional, sino en mi epidemia doméstica, es decir, en mis pacientes, cuál era la media y la mediana de edad de los pacientes que yo atendía. Y bueno, curiosamente se parecen mucho a mi propia edad, un poquito menos. ¿Y qué es ser viejo? Bueno, obviamente toda esta reunión se dedica un poco a eso, a interpretar esto. Y yo solamente quiero decir dos cosas. Primero que en un contexto en el cual la expectativa de sobrevida de los pacientes, de las personas viviendo con VIH es prácticamente igual a las personas seronegativas y en donde la hipótesis de la aceleración del envejecimiento ha sido prácticamente refutada. Una cosa es acumulación y otra cosa es aceleración. Y creo que esta idea de que la gente con VIH se volvía vieja a partir de los 50, nunca la terminé de entender mucho y cada vez la entiendo menos. Pero la otra cosa es que, bueno, a mí de todas las definiciones la que más me gusta es la que dijo el gran Oliver Wendell Holmes, que dijo, viejo es quien tiene 15 años más que yo. Así que yo me manejo con esa definición. Lo concreto es que independientemente de eso, lo cierto es que en distintas funciones orgánicas de órganos y sistemas tenemos una especie de fecha de vencimiento y vamos tomando tiempo de descuento ya desde los 30, 40, 50, dependiendo cuál sea el sistema funcional del que estamos hablando. Con eso lo que quiero decir es que ese paradigma que teníamos hace muchos años de que el VIH era lo peor que le había pasado a nuestro paciente, que era en general una persona joven, ha quedado hace mucho tiempo atrás. Hoy ni siquiera, o sea, el VIH es una de las cosas que le ha sucedido a nuestros pacientes y a veces ni siquiera es la peor. Entonces, estamos en un contexto donde tenemos que prestar atención a todas las comorbilidades de nuestros pacientes, entendiendo nuestro rol como médicos de cabecera del paciente, de la persona viviendo con VIH. En ese contexto, ese paradigma de lo veo 2 veces por año para mirarle la cara, mirar el CD4, no va, hace rato que no va. Eso es absolutamente insuficiente. Entonces, en ese contexto tenemos que mirar cuáles son las comorbilidades de nuestros pacientes y revisar, como decía Katia recién, el formulario terapéutico, entender qué es lo que está tomando y revisar las medicaciones del paciente, tanto las prescriptas como las no prescriptas. El paciente con VIH tiene un triple riesgo, tiene el riesgo de su situación contextual, en donde decimos, como decíamos recién, vinculadas con la edad y una serie de procesos y riesgos habituales de comorbilidades, a lo que se suma el riesgo acelerado por el propio VIH de algunos de estos componentes y a lo que nosotros agregamos también un riesgo iatrogénico por los efectos adversos de los fármacos que nosotros le indicamos. También miré en mi epidemia doméstica cuáles habían sido los motivos de consulta recientes, de los últimos meses de mis pacientes. Y fíjense, había
digamos, para ir yendo un poquito más allá de la carga ICD-4, ¿no? Hipertensión arterial, que tenía que empezar tratamiento, cáncer colorectal, rehabilitación de un accidente cerebrovascular, problemas de hipercolesterolemia, prequirúrgico de cirugía plástica, etcétera, cáncer de pulmón, hiperplasia benigna de próstata, es decir, los pacientes vienen con esos problemas en la consulta. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, vaya a ver a tal persona, pero sabemos que a veces no es tan fácil vaya a ver a tal persona en nuestro contexto o los tiempos de demora son inaceptables para nuestros pacientes. Entonces, son una primera aproximación de qué es lo que le pasa y cómo orientarlo es nuestro deber, digamos. Y lo que decía Katia recién, la polifarmacia no es un riesgo, la polifarmacia es lo habitual. La polifarmacia es la regla. En todas las cohortes que ustedes quieran mirar, e incluso puse la cohorte de mi hospital, donde miré cuál era el promedio de medicaciones que los pacientes recibían en función de su promedio de edad, y directamente, muchachos, encima nosotros le agregamos 3 medicamentos más a los pacientes, así que polifarmacia es siempre. Y nunca confundamos que menos pastillas no significan menos cantidad de medicamentos, ¿no? Esta foto a mí me encanta mostrarla porque creo que nos define en nuestra cultura occidental. Es una muestra que se hizo en el British Museum y que es la historia de un paciente, de una persona, contada en función de los comprimidos de medicación que tomó durante toda su vida. La toma de medicación nos define como cultura occidental. Casi ninguno de nosotros va a dejar de tomar medicación, o lo está tomando ahora o lo va a tomar en el futuro, de modo que tenemos que amigarnos con el conocimiento farmacológico de alguna manera. Ya lo decía Katia antes, hay que tener presente, sobre todo en los pacientes de mayor edad, cuáles son las drogas de más alto, entre comillas, riesgo de prescripción. Porque muchos de estos medicamentos se dan de manera innecesaria, se dan de manera inadecuada, no alcanzan los objetivos terapéuticos que nos planteamos o se dan sin un control adecuado de lo que estamos prescribiendo. Y de hecho muchas veces incluso llegamos a lo que llamamos la cascada de la prescripción, que es dar medicamentos para solucionar un problema que ha sido causado porque está tomando otro medicamento el paciente y que probablemente ni siquiera es necesario o que podría ser sustituido por otro medicamento que no le dé estos problemas. Entonces, la revisión del formulario terapéutico de lo que el paciente está tomando tiene que ser parte de nuestro trabajo. Individualizando la terapéutica, sobre todo de los pacientes adultos mayores. Ya lo comentaba Katia antes, las preguntas que nos deberíamos hacer en esas consultas adicionales que van más allá de verificar la carga y el CD4 de nuestros pacientes, y está, como decía ella, en varias guías, así que no me voy a detener en esto. También siempre me gusta decir que si ustedes quieren leer un artículo de farmacología en el año, uno solo, lean la revista Prescrire, que se publica en francés y en inglés, publica todos los años un artículo a fin de año que se llama Drugs to Avoid, las drogas que deberíamos evitar prescribir, de todos los frentes terapéuticos. No tiene desperdicio este artículo, son todas drogas que están en el mercado, que se venden y que prescribimos habitualmente. Pero bueno, es como una pequeña recomendación. Y volviendo a lo que decía ella antes, de intentar evitar los errores de prescripción, la Organización Mundial de la Salud definió cuáles son las 6 pautas iniciales para una prescripción adecuada de medicamentos. Ya las revisó Katia recién. Pero eso, algunos investigadores de Estados Unidos, de Texas, Madeline Pollock, agregaron una 7ª y una 8ª consideración que nosotros se las enseñamos a nuestros alumnos porque a mí me parece que son importantes. A mí no me enseñaron a prescribir en la Facultad de Medicina, no me enseñaron jamás a prescribir. Eso, bueno, con las nuevas generaciones de alumnos de farmacología lo estamos tratando de modificar. Pero los puntos 7 y 8 tienen que ver con considerar los costos de la prescripción, ni más está decir que esto en nuestro país es fundamental, y utilizar herramientas, como por ejemplo herramientas informáticas para prevenir errores de prescripción. Y a esto me voy a dedicar en los últimos minutos de la charla, dando lo que podría ser una visión de las perspectivas locales.
lo que hicimos o lo que estamos haciendo en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Esta es la interfaz, para los que tal vez no lo han visto, la interfaz de la historia clínica electrónica del Hospital Italiano, en donde tienen los datos del paciente, que acá los he borrado, por supuesto, cuáles son los problemas actuales del paciente, cuáles son las últimas evoluciones, las indicaciones. Y me voy a centrar un poquito en esta pantalla, que es la pantalla de las indicaciones terapéuticas. Esta es la indicación, son las indicaciones que tiene un paciente, en este caso es un paciente activo con VIH, que está recibiendo un montón de medicamentos, dice desde cuándo se prescribió, hasta cuándo, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, teniendo esto como parámetro, quiero contarles algunas funcionalidades que hemos estado desarrollando en los últimos años. Desde el año 2000 el hospital tiene una historia clínica electrónica y para lo que tiene que ver con indicaciones se sustenta en lo que llamamos la base de conocimiento farmacológico, la BCF, que se traduce en el vademecum hospitalario. Nosotros revisamos varios vademecums, ninguno nos daba total satisfacción. Finalmente el hospital decidió generar un vademecum propio con información extraída de distintos lugares. Desde el año 2014, la sección farmacología clínica lo que hace es revisar y actualizar el contenido de la base de conocimiento farmacológico, tomando como fuentes distintas fuentes que están ahí. En esta base, que es solamente accesible para farmacólogos y para los médicos de informática, actualizamos toda la información que después se va a traducir en la interfaz que mira el médico, que es el vademecum hospitalario. En el vademecum se traduce toda la información que nosotros vamos actualizando. Esto alimenta a la historia clínica electrónica y se va revisando de manera continua. Nosotros tenemos una de las tareas, entre comillas, algo indignas de los pasantes de farmacología, es revisar la base de datos de farmacología, es como residente de primer año. Pero después, bueno, van haciendo otras cosas. Pero también trabajamos los médicos de planta de farmacología en otras cosas que tienen que ver con la base de conocimiento farmacológico. Por ejemplo, nosotros tenemos una alerta por posología frecuente. Cuando cualquiera de los prescriptores indica un fármaco, salta directamente cuáles son las posologías en general recomendadas, como para evitar ya un primer error en términos de la dosificación. Tenemos una alerta por alergia. Si el paciente tiene cargado el problema alergia a algún medicamento, salta una alergia cuando el prescriptor prescribe ese medicamento a ese paciente. Tenemos una alerta por riesgo teratogénico para aquellas personas que tienen cargada la consulta con obstetricia o tienen cargado el problema embarazo, que no siempre se carga, pero bueno, las que lo tienen hecho, salta la alerta cuando aparece alguna interacción vinculada al riesgo teratogénico. Tenemos una alerta por dosis máxima. Hay muy poquitos medicamentos que tienen limitantes por dosis máxima, pero aquellos que lo tienen, cuando uno prescribe ese medicamento, salta la alerta al prescriptor. Tenemos una alerta por interacción con droga y prueba de laboratorio, por ejemplo, cuando hay un medicamento que va a producir hipocalemia y el paciente ya está con un laboratorio de las últimas 3 semanas que tiene potasio bajo, salta la alerta para inducir al prescriptor a revisar esa indicación. Hay una alerta por interacción droga-alimento, que no se usa mucho porque es sobre todo para pacientes internados, y una alerta que hemos generado en los últimos años, que es la alerta farmacogenómica, para aquellos pacientes que ya tienen un test farmacogenómico que nos puede predecir si se va a comportar como un pobre metabolizador o como un metabolizador ultra rápido, y eso va a generar alguna consecuencia en la prescripción de un fármaco en particular. Y yendo a la interacción droga-droga, nosotros nos basamos en la nomenclatura, la clasificación en A, B, C, D y X. Hay otras, pero esta es la que más familiarizados tenemos y la que decidimos utilizar. Y en este contexto, cuando aparecen interacciones, es decir, se prescribe una droga que tiene una interacción conocida con otra droga que el paciente está tomando por el formulario, si es una interacción de tipo A y B, no aparece nada, por supuesto. Si es una interacción de tipo C, aparece una alerta, solamente una alerta de color celeste que dice cuidado con esto, nada más, y continúa el evento prescriptivo. Pero cuando las interacciones son de tipo D o X, ahí sale una alerta que llamamos disruptiva o una alerta intrusiva.
el médico no puede continuar el evento de prescripción si antes no justifica por qué quiere indicar una droga que tiene una interacción tipo D o tipo X. Hay muchas veces que las alertas se desestiman porque el paciente ya está tomando la medicación, lo que fuera, pero bueno, por lo menos es un pequeño aviso. El problema de las alertas es el tema de la fatiga, ¿no? Porque el prescriptor recibe muchas alertas, se puede fatigar. Y ahora estamos trabajando en un nuevo set de alertas que todavía está en modo beta, todavía no está implementado en la historia clínica electrónica, que son alertas de medicación potencialmente inapropiada para adultos mayores. Katy hablaba de los criterios de Stop-Start o los criterios de Beers. Nosotros identificamos los criterios de Beers solo para pacientes de 65 años o más. Por ahora lo estamos probando con antiinflamatorios no esteroides, inhibidores de la bomba de protones y benzodiazepinas, y salta un aviso de que esto podría ser potencialmente inapropiado para un paciente de esa edad. Para terminar, les muestro datos concretos de los últimos años de las alertas que saltaron en nuestro sistema. Como pueden ver, la mayor parte de las alertas que saltan son de tipo D, no son de tipo X. Ahí tienen el porcentaje de las alertas que llevan a una modificación de la indicación o que se desestiman con una justificación. Y la justificación puede ser que ya se conoce que el beneficio es mayor que el riesgo, a criterio del médico prescriptor, o que no hay ninguna otra alternativa terapéutica, o que el paciente ya lo está tomando y conocemos de su tolerancia, etcétera, etcétera. Con lo cual no terminamos de interrumpir totalmente el proceso prescriptivo, simplemente le damos un aviso al prescriptor, una ayuda para tratar de que el evento prescriptivo sea mejor. Y como hablaba Katia antes, hoy por hoy, en la era de los inhibidores de integrasa, el problema de las interacciones medicamentosas con antirretrovirales ha pasado a un segundo plano. Como decía antes, nos tenemos que preocupar por los otros medicamentos que toman nuestros pacientes. ¿Por qué medicamentos? Fíjense, de todos los eventos, de todas las alertas que saltaron, solamente el año 2018, solo 0.6 eran vinculados a pacientes con base en infectología, y de esos la mitad tenían que ver con antirretrovirales, y buena medida de esos con inhibidores de proteasa. Seguimos, los datos van a ser muy similares. Año 2019, mucha menor cantidad de eventos prescriptivos. Eso no lo tengo medido, pero bueno, uno podría ser porque hubo menos indicaciones. Ojalá tuviera que ver con que saltaron menos alertas porque la gente prescribió mejor, pero no lo puedo decir. Pero bueno, más o menos la misma sistemática. Año 2019, solo 1.5% de las alertas tuvo que ver con pacientes con base infectológica, 19 con antirretrovirales, 17 por IP. Es decir, que cuando sacamos a los IPs del escenario, los problemas van por otro lado, van por el lado de los fármacos que tienen interacciones habituales. 2020 lo mismo y 2021 lo mismo, y tenemos analizado hasta septiembre de 2022 básicamente con el mismo patrón. O sea que es muy consistente a lo largo de los últimos 5 años. ¿Y cuáles son los sospechosos de siempre? Los fármacos que tenemos que ir a ver porque pueden generar interacciones. Ahí los tienen. La mayor parte de los antipsicóticos atípicos, antipsicóticos típicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, bueno, y todas las drogas que ustedes pueden ver aquí. Pero estas son las drogas que tenemos que pensar a la hora de prevenir interacciones medicamentosas. En el top 30 no aparece ningún antirretroviral, porque ya estamos en la era de prescribir básicamente por inhibidor de integrasa. Para finalizar, tenemos que reconocer y valorar el rol del infectólogo como médico de cabecera de las personas con VIH y revisar comorbilidades, efectos adversos e interacciones. La polifarmacia es la regla. Usemos una visita para revisar las medicaciones prescriptas y no prescriptas que toman nuestros pacientes. Busquemos herramientas para la prevención de errores de prescripción. Si no pueden ser como estas informáticas, bueno, tengan a mano un amigo farmacólogo.
En la era de los inhibidores de integrasa, el riesgo de interacciones con antirretrovirales es mínimo y el mayor riesgo de interacciones se da con la medicación concomitante que todos conocemos. Así que bueno, hay que cuidar a nuestros pacientes adultos mayores, porque de hecho nosotros también estamos convirtiéndonos en ese mismo estrato. Y como dijo un escritor inglés, hay 3 signos que indican claramente que uno está envejeciendo. Uno es que va perdiendo la memoria y los otros 2... muchas gracias.